Bienvenidos al curso de Analítica y Minería de Datos. En esta sesión vamos a hablar sobre las técnicas de aprendizaje supervisado y en particular sobre árboles y random forest de regresión. Entonces, los modelos supervisados de regresión son útiles cuando la variable de respuesta toma valores continuos. Obviamente, si la variable toma valores discretos, quizás un modelo de regresión no sea útil, ¿no? Porque nos van a hacer predicciones con valores decimales. Dichos modelos pueden ser árboles de decisión o modelos de random forest. ¿No? Dentro del ambiente de R, a esto se le llaman los modelos del tipo CART, ¿no? En general son los de Classification and Regression Techniques, ¿no? Nosotros vamos a hablar de Classification en este punto, ¿no? Para árboles. O los modelos de Random Forest que se deducen de los modelos de árboles que vamos a hablar posteriormente, ¿no? Veremos entonces ambos casos y veremos el código utilizado en un ejemplo aplicado usando el software RStudio. Recordemos entonces que los árboles de clasificación tienen variables de respuesta como factores o variables categóricas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a clasificar de repente por género o quisiéramos dar etiquetas, por ejemplo, si yo supongamos que aplico una tarjeta de crédito y la respuesta final es aprobado o rechazado, ¿no? Ahí hablamos de etiquetas o factores, ¿no? Los árboles de decisión también se usan para regresiones, donde el output de cada hoja no es una categoría en este caso, sino un número. De repente yo quiero, por ejemplo, hacer un árbol de regresión para predecir, supongamos, el precio de una casa, ¿no? Entonces el resultado final es un valor continuo. De manera similar a los árboles de clasificación, los árboles de regresión podrían capturar modelos no lineales, ¿no? Que los modelos de regresión lineal no pueden. Por tanto, son más ricos, ¿no? Y el uso de estos modelos puede muchas veces tener un mejor performance que los modelos lineales. Por ejemplo, con los árboles de clasificación, lo que reportamos es la respuesta promedio en cada hoja que tenga el árbol, ¿no? Por ejemplo, si tenemos true y false, ¿no? Y true aparece 15 veces, false aparece 5 veces. Para esa hoja lo que se reporta es, ¿no? el número de veces que aparece true o verdadero, 15, entre el total, entre 20. O sea, 0.75, ¿no? En un árbol de clasificación. Pero en los árboles de regresión, ¿no? Donde hay variables continuas, solo reportamos el promedio de dichos valores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos valores 3, 4 y 5, el promedio que se reporta es 4. ¿No? La idea fundamental en un árbol de regresión es como sigue. Supongamos que tenemos datos, ¿no? Dispersos de la manera como ven en la diapositiva. Si armamos una regresión lineal, supongamos, nos sale la recta que aparece en rojo, ¿no? Pero como ven, la recta no toca ningún punto y los puntos están o bien por encima o bien por debajo en ciertos segmentos. Entonces, la idea sería primero, para árboles de regresión, hacer cortes en valores de X, por ejemplo, ¿no? Que nos permitan segmentar y dentro de cada segmento o grupo armar una regresión. Veamos la diapositiva siguiente. Entonces, en esta diapositiva siguiente vemos que si, por ejemplo, hacemos un corte en X10 y otro corte en X20, ¿no? Lo que tenemos es que podemos dividir bien los valores, ¿no? Para situaciones en donde X es menor que 10 o X está entre 10 y 20 o X mayor que 20. Y luego dentro de cada segmento podríamos hacer nosotros, ¿no? Las predicciones o los modelos más adecuados. Otra aproximación que podremos tener es en vez de utilizar árboles, es utilizar modelos de random forest, ¿no? Y estos modelos básicamente están diseñados para mejorar las predicciones que se hacen con respecto a los árboles, ¿no? La idea es que lo que se hace es, se construyen muchos árboles, ¿no? Y estos árboles lo que se va a hacer es simple y llanamente, las nuevas observaciones tienen una especie de voto, votan para encontrar la respuesta que tenga mayoría de votos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo 10 árboles y en 10 de ellos, de los 10 de ellos, 7 votan a favor, ¿no? Entonces, 7 de 10 tienen una característica positiva y 3 de 10 no. Entonces, la que tiene la característica positiva es la que me abre una solución, ¿no? El problema es que cuando armamos un modelo de random forest, como hay muchos árboles que en cierta medida se han promediado o se han sacado valores, digamos, predominantes, no puedo armar un modelo de random forest y visualizarlo como un árbol, ¿no? Por lo tanto, el modelo es menos interpretable. Pero generalmente corre mejor, tiene mejor accuracy, ¿no? Y mejor performance, puesto que utiliza muchos árboles, ¿no? Listo, entonces con esta información vamos a ver un ejemplo de cómo hacer predicciones de precios de casas utilizando árboles y modelos de random forest, ¿no?
Los datos que tenemos son muchos. Acá en la pantalla observamos 9, ¿no? Para una zona en Boston, en Estados Unidos, observamos el tract. El tract se refiere a una división estadística. Podría ser, por ejemplo, una cuadra o 2 cuadras, ¿no? Es una división que ya está dada. Entonces, para ese tract tenemos la longitud y la latitud del centro de gravedad, ¿no? Entonces, también tenemos el precio de la casa que vamos a analizar en miles de dólares, ¿no? Lo que queremos es analizar o predecir precios de casas. Entonces, para cada registro en la base de datos vamos a tener el precio promedio de la casa, ¿no? También la tasa de criminalidad asociada con el área, o sea, con el tract, ¿no? Tenemos también las propiedades residenciales con la variable ZN. Indus se refiere a la proporción de área usada por la industria en el tract que corresponde. Chas vale 1, ¿no? Si el tract que se evalúa, o sea, la cuadra, la zona, ¿no?, estadística, está al lado del río Charles. NOx, la concentración de óxidos nitrosos que hay en el aire en ese tract. RM, cantidad promedio de cuartos que hay ahí, ¿no? En la diapositiva siguiente tenemos más variables. Las últimas 5 variables se refieren a la edad, age, en realidad no es una edad, se refiere a la proporción de unidades ocupadas por los dueños antes de 1940. DIS, una medida de qué tan lejos es el tract de los centros de empleo en Boston. RAT, una medida de cercanía a carreteras importantes, ¿no? Supone que viviendas ubicadas más cerca de carreteras importantes pueden tener precios más elevados. Tax, ¿no?, la tasa de impuesto de la propiedad por cada $10,000. Y PT ratio es el ratio de alumnos por profesor que hay en la región, ¿no?, las escuelas de la región. Con esta información vamos entonces a RStudio y cargamos los datos. Supongamos que los datos vengan de un archivo que se llame datos, ¿no? Entonces lo que tenemos es, ¿no?, llamamos el data frame como Boston, leemos los datos, read.csv datos, y vemos la estructura de los datos que nos sale esto, ¿no? Un data frame con 506 observaciones de 16 variables, ¿no? Las variables que hemos analizado, en donde la variable METV es la variable de respuesta, el precio promedio de la casa. Posteriormente dividimos los datos en train y test, ¿no? El código no aparece acá para hacer la división, pero una vez que se dividen en train y test, creamos el modelo CART, ¿no? CART, recuerden, es Classification and Regression Trees. En este caso, estamos viendo, ¿no?, los modelos de regresión para predecir los precios de casas. El modelo llamémosle tree, la función en R que se utiliza es rpart, tenemos la variable de respuesta, el símbolo virgulilla y todos los predictores que vamos a incluir. Este modelo lo creamos con el training o la data igual a train. Y luego visualizamos el árbol, vean el árbol cómo aparece, ¿no? Es un árbol que tiene 7 aberturas, ¿no? O en inglés es 7 splits, ¿no?, por donde se abren los ramales, ¿no? Y esto nos arrojan números que arrojan los precios promedios de casa. Esos precios promedios dependen de las variables que aparecen ahí, ¿no? O sea, si RM menor que 7 es falso, o sea, si RM es mayor que 7, voy por la derecha. Si RM es mayor que 7.4, voy por la derecha, ¿no? El precio promedio de esas casas que satisfacen esas condiciones es $45,000, por ejemplo, ¿no? Y así para el resto. Entonces, con este modelo podemos hacer predicciones, ¿no? Y esas predicciones usan la función predict, ¿no?, donde tenemos el nombre del modelo que le hemos llamado tree, la diapositiva previa, y un nuevo dataset que es el test, ¿no?, cuando hicimos la partición entre training y testing. Calculamos la suma de los cuadrados de los errores, SSE, ¿no? Esa sería la suma, ven ahí el cuadrado está por fuera, y el error simplemente es el valor real, que sería test $medv, ¿no?, del data frame test, cojo la variable de respuesta, menos la predicción, que yo la guardé en tree.pred, ¿no? Entonces, esto nos da un SSE de 4328, ¿no?, para este modelo. De manera similar, como construimos el modelo Random Forest, lo que varía acá con respecto al anterior es simplemente la función, ahora ya no es rpart, sino es Random Forest, el resto es lo mismo, ¿no? Y las predicciones también son iguales, ¿no? Siempre es el nombre del modelo en la función predict, new data igual test. La misma función para el cálculo del SSE. Pero en el caso anterior nos salía 4,000 y tantos, acá sale 1842, mucho mejor, porque el error es más bajo, ¿no? Lo cual muestra que los modelos Random Forest pues tienen un mejor performance. Como conclusiones podemos decir que los árboles de regresión son fáciles de implementar y útiles para interpretar visualmente, ¿no?, porque podemos ver los ramales y toda la información. Por otro lado, los modelos Random Forest para regresión son fáciles de implementar también. Hemos visto que el código fue muy rápido, aunque pueden demorar en correr dependiendo de la complejidad del problema, ¿no? Entonces, hay problemas más complejos que tienen muchas columnas, muchas variables,
¿no? Hay muchos registros probablemente que hagan que al momento de correr tome tiempo, ¿no? Minutos, podemos decir, ¿no? Porque hoy en día con la velocidad de las computadoras, pues todo va rápido, ¿no? Adicionalmente no son visualmente interpretables, no podemos ver una figura que nos ayude rápidamente a hacer predicciones, ¿no? Tenemos que usar el modelo para poder hacer dichas predicciones.